La hipocresía de los pastores. Dios, viendo cómo los pastores de Israel habían dejado de cumplir sus funciones, habla al profeta Ezequiel. Y en este relato, si ves que esta situación se asemeja con alguna o con tu iglesia local, alguien podría decir mera coincidencia. Sin embargo, nosotros sabemos que la Escritura es útil para nosotros hoy, y Dios no cambia, ni tampoco su palabra. En este capítulo está registrado cómo Dios envía al profeta Ezequiel a profetizar contra los pastores de Israel. Y dice lo que hacían, lo que no hacían y debían hacerlo, las consecuencias en el pueblo de Dios, y les da la sentencia, por último, por no cumplir con lo que Dios demandaba de ellos. Verso 2 comienza diciendo, con una expresión de dolor: ¡ay de los pastores que se apacientan, que se alimentan a sí mismos! Egoístas, piensan solo en ellos y no en las ovejas que están representadas por el grupo de personas que ellos debían cuidar, que debían pastorear. En el verso 2 también vemos que se encuentra lo que no hacen o lo que hacen mal. Del 2 al 4 del capítulo 34 de Ezequiel dice: no apacentaban, no alimentaban, no fortalecían a las débiles, no les interesaba si alguno estaba con problemas, no curaban a la enferma, no vendaban a la que tenía la pierna quebrada, la que andaba renga, no hacían volver a la descarriada y no buscaban la perdida. Lo que sí hacían, pero contra las ovejas, era comer la grosura. Le sacaban la lana, o sea, le sacaban provecho, como actualmente muchos pastores sacan provecho de las ovejas. A la que crecía le cortaban la cabeza. ¿Por qué? Porque la ven como una amenaza, como una competencia. Que si pensamos, el mismo pastor es una oveja a la que Dios le encomendó la función esta. Muchos creen que son la cabeza de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos aclara que la iglesia es un cuerpo y que la cabeza es Cristo. El mismo Señor Jesús es la cabeza. Y ellos se creen señores, gobernándolas con dureza y con violencia, sometiéndolas a sus caprichos, a los cuales disfrazan como doctrina, que no son más que mandamientos de hombres, dice la palabra. Desconociendo lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3, que establece que la iglesia debe cuidar a las ovejas, a los que tienen a cargo tienen que cuidar, no por fuerza, dice, sino voluntariamente. A nadie se le debe obligar nada, no por ganancias deshonestas, tratando de sacarles por medio de diezmos y ofrendas para provecho de ellos, sino que cada uno debe dar como propuso su corazón, dice la Biblia, con ánimo y de corazón. No se deben creer señores, dice el verso 3, sino que deben ser cuidadores y sobre todo ejemplo hacia los demás. Las consecuencias, desde el verso 5 al 6, vemos que la gente anda errante por falta de pastor, de alguien que la guíe. Son presas de las situaciones que deben enfrentar y encima estando dispersas y solas, sin nadie que le haga compañía. Y termina diciendo que no hubo quien la buscase y no hubo ni siquiera quien preguntase por ellas. Los pastores se desligaron totalmente de su función. Este capítulo de la Biblia parece que fue escrito hoy por la cantidad de situaciones similares que se están viviendo. Pero nosotros vemos que en el verso 10 Dios da la sentencia y dice el profeta Ezequiel, el capítulo 34,
Verso 10, así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El mismo Dios le da la sentencia y libra de sus bocas, dice, por eso nadie puede escuchar a este tipo de pastores, porque Dios está librando a la iglesia de ellos, y ya no les serán más por comida, ya no tendrán los pastores, en vez de alimentar las ovejas, hacían precisamente todo lo contrario, se alimentaban ellos de las ovejas. Y termina diciendo que Dios mismo está buscando, Dios mismo las reconoce y Dios mismo la librará. Allí podemos afirmar en el verso 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré y las libraré. Y allí podemos afirmar que hoy Dios, si eres una oveja perdida, que no tienes pastor, Dios te está buscando. Y Dios te va a encontrar. Y si Dios ya te encontró a través de este pasaje, tenés que saber que Él te va a apacentar, Él te va a reconocer y Él te va a librar. Y podrás decir, como decía David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios nos bendiga.